Shabbat Shalom. Shalom. Bien, hermanos, como cada inicio de Shabbat, hoy estamos aquí dispuestos todos con este gran ánimo para seguir explorando y descubriendo la carta a los romanos, revelación de Dios y de su bendita Torah para nosotros. Estaba meditando pues en todo lo que íbamos a estudiar hoy y me di cuenta de la importancia de recalcar algo para aquellos que de pronto nos van a ver por primera vez hoy, para que nos ubiquemos todos un poquito y refresquemos algunas ideas que ya hemos visto. En la primera parte de la carta a los romanos se puede ver prácticamente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 o 3, que es donde se hace la denuncia general del mundo, todo el mundo está bajo pecado, etc. El capítulo 4 introduce el concepto de la gracia divina y toma como ejemplo a Abraham y le dice: Dios llamó a Abraham, Abraham no tiene méritos por los cuales Dios lo llame, ¿de acuerdo? Y sin embargo le da promesa, le promete una simiente, y en virtud de la simiente luego viene una Torah que no tiene contradicción con esa promesa, y así transcurre la humanidad. El capítulo 5 pues habla precisamente de la función de la Torah y de la preeminencia de Mashiach por encima de todos los grandes hombres de la fidelidad. Y entonces concluye pues que evidentemente las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente, como lo dice en Gálatas, y esa simiente es Mashiach. Luego que venida la simiente, jamás nadie debe entender que la Torah quedó abolida, porque si la Torah vino 430 años después de Dios haber llamado a Abraham, esa ley no invalida ni anula la promesa. Ese concepto fundamental que vimos en Gálatas está presente aquí en Romanos. Entonces Pablo lo que está diciendo es: oye, la Torah venía agonizando y luchando contra la carne humana, y eso lo hace patente entre los capítulos 6 y 7. El capítulo 6 Pablo dice: les voy a hacer claro, seres humanos que están leyendo esto, todos nosotros esclavos del pecado. Ya lo dije desde el principio, pero parece que lo tengo que repetir. Judíos y gentiles están bajo pecado, dice el capítulo 3. Luego acá lo repite: hombre, todos estábamos esclavos del pecado y éramos libres acerca de la justicia. Y Dios hablando a través de la Torah, que mira que la justicia, que mira que la justicia, sigue mis caminos, anda por aquí, métete por acá. Y nada, la carne sorda, dice allí el Salmo, como una áspid, un áspid sordo que no oye ni la voz del encantador más diestro, dice el Salmo 58, ¿no? Entonces pasa el capítulo 7 y Pablo hace dos comparaciones interesantes, ¿no? La primera es la alegoría con el matrimonio, en la que quedó completamente claro que el esposo era allí el pecado y no la ley, de manera que la ley no tiene por qué morir, ni acabarse, ni es la enemiga de nosotros, ni es el impedimento que nos hace, que obstaculizaba nuestra cercanía con Dios, ni nada. Al contrario, la Torah lo que hacía era denunciar, decir: cuidado, pasa, porque como pase el límite, mueres. Y eso es lo que hemos estado viendo en la parashá también, ¿verdad? Dios estableció un límite, y ahora en estos dos últimos temas que hablamos sobre la mujer, cuando un hombre o una mujer estaban tamé o tajor, etc., la diferencia, todo lo que tiene que ver con la santidad, y cómo ese era el corbán el que permitía el acercamiento a Dios finalmente. Ya tú podías haber estado libre de tus manchas, de tus apariciones físicas, del pecado, pero si no ofrecías el corbán, que era lo que Dios había dispuesto, no había reconciliación, no había nada, no te podías acercar ni siquiera al atrio del tabernáculo. Entonces, llegado el capítulo 7, en la segunda parte, Pablo hace un paréntesis, y si tú analizas ahora desde el aire, ya con todo lo que hemos estudiado del capítulo, te puedes dar cuenta que esa pudiera ser una respuesta contra algún movimiento gnóstico o contra algún movimiento filantrópico humano, altruista humano, etc. Porque Pablo deja claro que no es el espíritu humano el que logra la muerte del pecado. No es el espíritu humano. Si tal cosa existiera, ¿no? Si tal cosa existiera, no es eso lo que es capaz, porque el capítulo 7 Pablo termina diciendo: oye, pero es que de nada sirve que exista tal cosa como un espíritu humano y que tú digas que con eso vas a servir al Señor, porque terminas sirviendo con el cuerpo al pecado. Y eso es lo que todo el mundo ve.
tu servicio mental a Dios, nadie lo va a ver. Y eso es para que quede claro que por sus frutos es que lo vas a conocer. Jesús no dijo por sus pensamientos lo vas a conocer. Sí, porque si vamos a juzgar por los pensamientos a la gente, ¿cierto? Todo se materializa en el hecho concreto. Más nada. Evidencia, hecho concreto. Eso nos dice por tus frutos los conoceréis. Claro, el fruto es lo que bota, ¿no? El árbol tiene todas sus sustancias allí, pero el árbol tú lo vas a conocer finalmente por el fruto que va a dar, si es un árbol bueno o un árbol malo. Y Mashiach lo dijo muy clarito, el árbol malo no puede dar fruto bueno. Ya, tú lo puedes ver bonito por fuera, pero lo que produce es un mal fruto. Y el árbol bueno no puede dar un fruto malo. ¿Qué le hacemos? Está codificado allí. Entonces la pregunta que vamos a empezar a tratar hoy, y con base en el capítulo 8, ¿qué hace entonces que un árbol sea bueno o malo? Entonces, por lo que hemos estudiado Romanos, sabemos que todos nosotros como árboles nacemos malos. Entonces tiene que ocurrir alguna transformación genética, entre comillas, ¿ya?, adentro del árbol para que pueda dar fruto bueno. Y Pablo toma esta idea de los árboles más adelante en el capítulo 12 cuando habla de los olivos, ¿se acuerdan? Y si tú eras olivo silvestre y fuiste injertado contra naturaleza en el olivo natural, contra naturaleza, entonces ¿cuál voluntad humana? ¿Cuál libre albedrío humano? ¿Cuál descubrimiento intelectual de Dios? Ni nada. ¿Me explico? Entonces, en este capítulo 8, la semana anterior, vimos, evidentemente, que toda la palabra espíritu que sale allí es el poder de Dios. La palabra ruach en hebreo, entiéndase el poder y los pensamientos de Dios. ¿Ya? El poder y la mente. Habíamos tratado muy rápidamente, ¿verdad?, cómo la palabra hebrea ruach bota para varios significados, entre los cuales tenemos todo lo que tiene que ver con la parte mental o psíquica humana, mente, actitud, pensamiento, y la otra como algo opuesto a la carne, en el sentido de lo incorruptible. No porque no posea corporeidad en sí mismo, lo espiritual no es incorpóreo, lo espiritual es incorruptible. Claro, cuando se dice los frutos del Espíritu, Señor, tendríamos que decir los frutos incorruptibles. Los frutos incorruptibles es el poder de Dios, claro. Porque no son de ningún espíritu humano, ¿ya?, sino los frutos de la presencia del poder de Dios incorruptible en tu vida, aquel que no se va a torcer. Repite eso de que el espíritu no es incorpóreo. Es correcto, la espiritualidad desde el punto de vista bíblico no es incorpórea. Y Pablo lo deja ver, fíjate tú, si tú revisas el último libro del pacto de los primeros, entiendes el Antiguo Testamento que le llaman, que es Nehemías cronológicamente hablando, escrito hacia el 424 a.C., y la carta de Pablo a los Corintios, que es escrita alrededor del año 50 más o menos en adelante. ¿Cuántos años han pasado? Casi 500 años han pasado, desde la una hasta la otra. Y Pablo en el capítulo 15 de los Corintios lo deja claro, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y si tú lees los paralelos que hay entre el uno y el otro, te estás dando cuenta que todo gira en torno a la incorrupción. ¿Ya? El cuerpo animal es débil, es frágil, se muere, y el cuerpo espiritual dice que es glorioso, que es incorruptible, que no se daña, ¿cierto? Porque todo gira en torno a la discusión de con qué cuerpo van a resucitar los muertos. Ahí arranca esa discusión. Ya algunos me han escrito preguntando que con qué cuerpo van a resucitar los muertos. Y dice, oye, no seas insensato. Lo que tú siembras no es lo mismo que resucita. ¿Ya? Si siembras cuerpo animal, no va a salir un cuerpo animal. Y la palabra que él utilizó, ya yo lo dije aquí en otras clases, es la palabra psíquicon, de la famosa palabra psige, que tanto traducen como alma, y Pablo la utilizó en griego para hablar de este cuerpo animal corruptible, psíquicon, ¿ya? Ahí lo traducen como animal, fíjense ustedes, y a nadie se le ha ocurrido decir que ahí está la palabra psige, que tanto traducen como alma, y entonces
¿Cuál alma? No Eso existe. es griego. Es griego. Es griego. Y Pablo pone en oposición el cuerpo psíquico con el cuerpo nefmático, ¿de acuerdo? Que ahí lo traducen cuerpo espiritual, entre comillas. ¿Ya? Espiritual. Y nefmático viene de la palabra griega nefma, o le traducen, algunos lo pronuncian neuma, nefma, ¿ya? Que lo traducen como espíritu. Así que esto derrumba por completo la teología cristiana que piensa que el espíritu produce el alma. Porque aquí Pablo está poniéndolo como dos cosas opuestas. ¿Ya? ¿Sí me explico? Si esto generara esto, no tendría por qué haber oposición. Pero Pablo dice, el cuerpo psíquico, es decir, almático, es decir, animal, corruptible, débil, viciado, es una cosa distinta al cuerpo nefmático, de nefma, espíritu. ¿Qué es espíritu? Incorruptible, hombre. ¿Cuál gaseoso? ¿Cuál etéreo? Es que habla de cuerpo. Me explico, está hablando de cuerpo, palpable. No está hablando nada. Y dice, entonces, y fíjate tú la oposición que hace, el primer Adán fue psique viviente. Es psique viviente, o sea, un cuerpo biológico viviente, una entidad biológica viva, un animal. ¿Ya? Una. Ejad, ¿ya? Psique, en hebreo es nefesh. Nefesh. Entonces todo el mundo entiende, nefesh, alma. No. Nefesh, garganta en hebreo. Ya lo he dicho 1.000.000 de veces. Garganta, porque aquí están los signos de la vida. Designa por sinécdoque a todo el cuerpo. ¿Ya? Y ruach, ¿cierto? Que suele ser el equivalente del nefma, es lo incorruptible, opuesto al nefesh. Opuesto. Fíjense ustedes, opuesto, totalmente diferente. Y dice entonces, fue el primer Adán un nefesh hayá, ¿cierto? Y aquí Pablo utiliza una expresión que la he conectado siempre con la Génesis. Dice, y el postrer Adán, más allá inclusive que ser ruach, Pablo lo conecta y dice, bueno, Nishmat Hayim. Nishmat Hayim. Porque la palabra griega nefma tuvo que traducir a Ruach y a Neshama. Entonces Pablo cita, el primer Adán fue Nefesh Hayah, un animalito ahí. Dios no necesitó soplarle ningún aliento para que viviera. Fue un Nefesh Hayah, como todas las aves, los animales, las bestias. El postrer Adán, que es Mashiach, que es del cielo, que no está viciado al pecado ni a la corrupción ni nada, que es su cuerpo es indestructible porque no vio corrupción, ese es lo que se llama Nishmat Hayim. Entiéndase Nishmat Hayim, lo que dice el proverbio 26.3, creo que es, no me acuerdo, 26.3 o 23.6, cuando dice que la lámpara de Hashem es la Neshama del Adán. ¿Cuál Adán? No el primer Adán, el postrer Adán. Eso yo le enseñé el año pasado en la Parashat Azria. ¿Ya? Fíjense ustedes, todo está interconectado. Entonces, fíjense, es todas las veces que aquí se habla en el capítulo 8 la palabra espíritu, espíritu, que el espíritu, que en el espíritu, que por el espíritu, ¿de quién estamos hablando, por Dios? Estamos hablando del Nishmat Hayim, de Ruach, de Elohim. Pero más exactamente, si lo vamos a traducir, porque Nishmat Hayim sería la persona de Mashiach como tal, y el Ruach sería, como dice Pablo en Corintios, lo vimos en la clase anterior, la mente de Cristo. ¿Ya? Fácil. Y Nishma lo traducimos. Aquí lo traducen espíritu vivificante, lo traducen allí. Espíritu vivificante. Entonces, ¿qué es Jesús? Un espíritu. ¿Cómo subió Jesús al cielo? ¿Corpóreo o espíritu? ¿O es que apenas tocó la estratosfera se le desintegró el cuerpo? Y los ángeles dijeron, varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este Yehoshua que habéis visto subir, así mismo lo vas a ver bajar. O sea que tiene cuerpo. Exacto, fue visible. ¿Cierto? Tiene cuerpo. O es que el cuerpo está flotando en la estratosfera y cuando él subió se desintegró y ahora que va a venir se va a reunir otra vez las partículas y ahí es que lo vamos a ver. Sería como bastante complicado decir eso, ¿no? Sí, dígame, hermano. Si traduzco literalmente cada una de las palabras.
Nishmat Hayim significa el poder de la vida, básicamente. Literalmente, Sí, no, porque la Nishmat palabra Hayim. Nasham en hebreo es el impulso que toma la mujer cuando va a parir. Eso sale en uno de los profetas. Dice, yo respiraré como una mujer en parto. Ya dice, puja. Ese que decían aquí las parturientas, puja. Bueno, eso es la Neshama. El impulso para parir. Entonces, el impulso de parir, la vida. Nishmat Hayim. Por eso es que las palabras hay que ilustrarlas. ¿Iba a decir algo, hermano? No, que el ángel dijo que así como lo vieron ascender a sí mismo con ese cuerpo y todo, lo van a ver. Pero la teología que hay, se puede decir que cristiana, no sé, dice que es que él va a venir escondido, que nadie va a ver, o sea, no va a ver ni en cuerpo ni nada. Pero esos son los testigos de Jehová, ¿no? Algo así. Al rapto hablan es así, que entonces que nadie lo va a ver. No, pero no va a ver el resto de la humanidad. De la humanidad, bueno, es algo complicado, ¿no? El asunto es que hay una corporeidad espiritual tangible. Dígame. ¿Me puedes repetir, por favor, el concepto de Nefmático. neumático? Eso viene, es un concepto que viene después del segundo templo o apareció en el griego y se injertó, primera pregunta, al hebreo 1. Ajá. Y hasta ese momento, hasta antes de Mashiach, ¿qué se decía sobre el cuerpo de Mashiach? Ok, Dos preguntas. ok. La primera, Pablo, al parecer Pablo se ha inventado este concepto. No es un concepto propio del griego. Y esto es algo que yo he insistido ¿Cuál? mucho, el de cuerpo espiritual. Ya. Porque es que para los griegos no existía sino o el cuerpo o el alma o el cuerpo y el espíritu, pero no cuerpo espiritual. Entonces, no es un concepto que tú vayas a encontrar en la literatura griega. Pablo lo que está reflejando al escribir es que él tiene en mente Génesis y él está viendo un primer Adán, Nefesh, viviente, garganta viviente, y un postrer Adán, Nishmat Hayim. Entonces Pablo está señalando, hombre, así como hemos traído la imagen del primero, ¿cierto? Corruptible, débil, viciado del pecado, traeremos la imagen del segundo, del postrero, que es Mashiach, que viene del cielo, lo dice, porque aclara que es del cielo, para que no nos confundamos. Entonces por eso he sido muy enfático y he insistido mucho que no tiene cabida esta premisa tan tradicional de decir que Jesús 100% hombre y 100% Dios. Imposible, inviable, porque Él viene del cielo y no conoció pecado. O es lo uno, ¿Ya? O es lo uno o es lo otro. pero el concepto de espiritualidad lo inventó Pablo para distinguirlo del alma. Claro, o sea, de alma como ser biológico o corruptible. Entonces, ¿cómo acomoda el espiritual? El espiritual es lo no Lo corruptible, incorruptible. lo incorruptible. Ok, solamente aparece espiritual como no corruptible, Como no corruptible. desde ese momento. Claro, desde no. Históricamente. Claro, ojo, ahora en los términos de Pablo. Es correcto. Pero, cuando tú revisas luego, no se sabe qué fue primero, si Pablo o la literatura judía, pero ya por lo menos se conocía el libro de Enoch, el libro de Sirach, de Jubileo, algunos escritos apocalípticos de Qumran, etc., donde se mencionaban a los mensajeros del cielo. Y para ser concreto con un ejemplo, según algún sector de la literatura judía previa al Evangelio, se consideraba que Enoch era el famoso Metatron y era un ser capaz de estar en el cielo y en la tierra, pero sin pecado. Y Metatron llegaba a sentarse en el trono de Dios y todo lo demás. O sea, cuando tú comparas esa evidencia literaria antigua, previa al fariseísmo, previa a todo el judaísmo rabínico tardío, después talmúdico, tú te quedas pensando y dices, bueno, lo que Pablo escribió era algo que todo el mundo podía entender. ¿Me explico? No es que ahora va a venir, no, es que el judaísmo nunca ha creído en eso. El judaísmo rabínico de Yavne para allá yo te lo acepto, que lo haya negado. Del 90 para Del 90 para allá, para adelante. Pero antes, en la época del propio segundo templo, era algo que circulaba, era algo que tú oías y concebías como posible. Que un cuerpo del cielo estuviese aquí en la tierra. ¿Cómo se le llamaba esa teoría siendo después del No tenía nombre porque quizás nadie lo había conceptualizado así, simplemente se hablaba de los mensajeros del cielo o de Metatron y ya.
Se le llamaba el poder del cielo. ¿Me explico? Pero no tenían la misma caracterización o definición que Pablo con la revelación del Evangelio le supo dar aquí y pudo plasmar con la perspectiva bíblica. Eso es el gran aporte de Pablo, porque nos está ayudando a definir y a conocer los conceptos con precisión. Y nosotros lo que estamos aquí es básicamente siguiendo lo que Pablo le fue concedido revelar y ubicar. ¿Ya? Porque tú buscas en la literatura judía y yo no encuentro todavía una expresión cuerpo espiritual. Yo lo puedo decir en hebreo, guf ruhani, fácil, ¿cierto? Moderno. Sí, guf ruhani, Moderno. sí, en hebreo moderno, ¿no? Y se entiende bíblicamente, pues las dos palabras salen en la Biblia, ¿ya? Pero saborearlo requiere definitivamente de la revelación del Evangelio. ¿Me explico? Si tú le mencionas, si tú te toparas con un judío rabínico de 90 en adelante, ya le empieza a tambalear un poco el concepto. Y si te lo encuentras de Maimónides en adelante es peor, porque Maimónides negó que Dios tuviese cuerpo. Y los 13 tributos de principio de fe del judaísmo, según Maimónides, dice que Dios no tiene cuerpo. ¿Por qué lo dice? Porque había la creencia de que sí, y esa creencia de que sí tenía cuerpo la deidad lo hacía más cercano al mensaje del Evangelio de lo que hoy parece. ¿Me explico? Por eso siempre estaba aquí denunciando el daño tan terrible que hizo Maimónides a la teología o el pensamiento judío, porque lo hizo adrede. Y lo primero que dice, Dios no tiene cuerpo, ni se le puede comparar con cuerpo, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque eso sí se creía. Si no, no lo estuviera negando. Pero lo vio como una amenaza para la identidad judía. Él en particular. ¿Ya? Fíjense ustedes. Y Pablo aquí lo está postulando. Hay un cuerpo psíquico, nefesh, y hay un cuerpo nefmático. Todos nosotros ahora mismo somos hijos del primer Adán, animal, es decir, biológico. ¿Ya? Somos psíquicos. Cuando Él venga, el postrer Adán venga del cielo, seremos resucitados con un cuerpo nefmático. Cuerpo nefmático. ¿Qué significa cuerpo espiritual? Incorruptible. Eso tiene que quedar claro. No que sea gaseoso. No que sea gaseoso, o que le va a pasar la mano y se va a evaporar. Cuando ¿Ya? la samaritana dice, el Padre busca que le adoren En espíritu y en verdad, o sea, en incorrupción, en poder. Yo nada más con la Ya. palabra cuerpo, yo entendí eso, que cuerpo es algo que Palpable. concreto y palpable. Claro. Tú no puedes llamar cuerpo a algo que es gaseoso. Exacto. Claro, ¿no? Y de Ya. pronto alguno Sí. en la física se puede meter, no, que cuerpo, que las partículas, en fin, esa no es la discusión. Aquí cuerpo concreto, estamos hablando de lo palpable. Y Juan lo dice, lo tocante al verbo de vida, porque lo palpamos con nuestras manos. Lo tocante al verbo de vida. Y seremos semejantes. Y seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. O sea, el lenguaje es abundante como para detenernos en esa parte ahora. Pero quería demostrar con esto que en Pablo los conceptos son muy claros, ¿ya? Y que nefma no es ningún espíritu gaseoso, sino la cualidad de ser incorruptible. la cualidad. Sí, la cualidad de ser incorruptible. Aquello que es opuesto a lo carnal, a lo biológico, y que proviene de Dios. ¿Me explico? Porque definitivamente Una nueva creación. Una nueva creación. Ok, entonces, Una última pregunta. sí, diga. En la medida que esa es la cualidad de ser incorruptible, ese concepto ya venía desde el segundo templo. Claro. Ese cuerpo, Cuerpo incorruptible e pero no se indestructible. menciona, pareciera que no se menciona mucho en los evangelios. Es como correcto. tal, en los términos que usted, hermano, acaba de Sí, decir. sí, claro. Por eso es que nos perdemos. Claro, pero fíjate tú que ya si tú lo quieres con lupa o con escafandra, como dices tú, Sí. en el Salmo 16 ya se menciona algo así, porque dice, Lo titen hasidha lerot shahat, no permitirás que tu piadoso vea corrupción. ¿Ya? Dice, mira, vamos a leer el Salmo 16 en hebreo hermoso. Mira lo que dice el Salmo 16, que es una profecía mesiánica, auténtica. Y mira lo que dice el Salmo 16, porque es revelador respecto del cuerpo incorruptible o cuerpo espiritual, para que lo vayamos entendiendo. Mire lo que dice, no, vamos a leer
el 9. Vamos a ver desde el 8 y 9, 8 y 9. El 16. 16, 8 y 9. ¿Qué dice? A Hashem he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Bueno, ojo, en hebreo no dice así. Aquí dice se goza mi gloria. Tampoco. En hebreo dice mi hígado. ¿Ya? Mi hígado. La gen samach libi vayabel kevedi af besari yishkon la betach. Dice, inclusive mi carne habitará tranquilamente. Mi carne, dice en hebreo. Af besari yishkon la betach. Inclusive mi carne habitará tranquilamente. ¿Por qué? Ki lo ta'azov nafshi lish'ol. Porque no abandonará mi garganta al Sheol. Lo titen hasidecha lirot Dice shahat. en el infierno. Dice Sheol. Dice, lo titen hasidecha lirot shahat. No pondrás a tu piadoso a ver corrupción. ¿Sí ves? Este es el 8, El 9 al final. Hasta el 10. Dice, lo titen hasidecha lirot shahat. No pondrás a tu piadoso, ahí dice santo, es piadoso. No pondrás a tu piadoso a ver corrupción. Fíjate tú. Estamos hablando de carne incorruptible. Ya, eso es todo. Carne incorruptible. Y eso es lo que dice el Evangelio, que por el poder de una vida indestructible, porque aquí, y Pedro lo dice en el discurso de Hechos, ¿no? Aquí está el sepulcro de David con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta, vamos a leerlo en Hechos, que él lo cita, pero siendo profeta y habiéndole dicho Dios, vamos a leerlo textualmente, 7. Hechos capítulo 3. 3, 7 creo que es, sí, vamos a buscarlo. Miren lo que dice. Pero siendo profeta habló de la resurrección del Mesías. Miren lo que dice acá. Perdón, estaba en Juan, que esta Biblia tiene los libros muy pegados. ¿Hecho qué? Hechos capítulo 3, Corazón tampoco. ya le digo, un momentito. En el 7, usted está hablando de lo que es. Sí, en el 2, 2.30, 2.29, más exactamente. ¿Qué dice? Varones hermanos, permitidme hablarles libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de Está hoy. muerto. Siga. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría a Mashiach, que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Mashiach, que su Cuerpo, alma, dice, cuerpo. su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Es decir, su carne no vio corrupción. Aquí entonces, cuando ha introducido alma, porque el Salmo dice nefesh, lo ta'azov nafshi, entiéndase garganta, ¿no? Ya lo he dicho siempre. Entonces, en el Salmo 16 dice, lo ta'azov nafshi, Paralelismo sería carne incorruptible. incorruptible. No, carne. Corruptible. Carne solamente, o sea, mire lo que voy a enfatizar. Lo ta'azov nafshi lish'ol, lo titen hasidcha lirot shahat. Entonces aquí está diciendo que su nefesh no fue dejado en el Sheol, es decir, su carne no vio corrupción. Entonces, el paralelismo Pero de... esa carne era corruptible ahí, ¿verdad? neumático eres. Un momentico. Simplemente está diciendo que el nefesh, entiéndase el basar de ¿El? Mashiach, ¿El qué? el basar, la carne. Basar es carne, sale allí. ¿Ya? Nefesh, entiéndase basar, entiéndase cuerpo, carne. ¿Ya? Basar, cuerpo, carne. Y lo vimos en Levítico, ¿se acuerdan? Lavará su carne, dicen en Levítico. Lo que ¿Ya? pasa es que ya he encontrado algo que en español parece que separa una cosa de la otra. Es correcto. Cuando él dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Mashiach,
que su alma no fue dejada En el infierno, en ponen el ahí. infierno, En el sepulcro. el sepulcro. Sheol, sepulcro. Dice, ni su carne, ya Se ni separa. Lo separa, como lo si fuese separa, otra cosa. como si fuera una dualidad. Es correcto. Como si alma fuera una cosa y carne otra. Ese es el problema. Resulta que Nefesh es sinónimo de basar. ¿Ya? Lo que está marcando la diferencia es que el Nefesh del primer Adán, la carne del primer Adán, era ¿qué? Corruptible. Y el Nefesh del postrer Adán era incorruptible. ¿Está claro? Contundente, porque es carne. Simple. Entonces Pablo... Pero ¿cómo se vería eso ahí, literal, textualmente? Garganta. No. Sin meterle el ni. No, y así. Es decir, Es un i que aparece ahí, una en hebreo lo he dicho siempre, el y entiéndase, es decir. Como el caso de estaba con las bestias y los ángeles le servían. No son dos cosas distintas. Las bestias o seres vivientes es lo mismo que los ángeles. ¿Ya? Entiéndase, es decir. ¿Ya? Si tú no haces la conversión del y como un es decir, muchos pasajes te van a quedar ininteligibles. Bueno, que hacen bestias, sí. Que hacen los tigres ahí, las víboras, los leopardos, los chacales, Y le servían. y le servían. O sea que lo tenía ahí desde que de mascota. Entonces entiéndase que Nefesh es basar, porque Nefesh es garganta, y garganta designa a todo el cuerpo. Entonces Pablo lo que hace es distinguir, hombre, hay un cuerpo o una carne que es Nefesh, sí, biológicamente hablando, y hay una que es Neshama, que es Nishmat Hayim, o en su defecto Ruhani, entendido como incorruptible, que no ve corrupción. La única carne que no ha visto corrupción es la de Mashiach. ¿Me explico? Entonces, no lo borres, repite, porque eso es importante, porque es que eso nos da, a mí me da mucha claridad, por favor. bueno, entonces aquí tendríamos Ruach o Neshama como opuestos de Nefesh, Ruach o Neshama, opuesto a Nefesh, en su cualidad. Vamos a ponerlo en Ok. español aquí, Ruach y Neshama, como dos palabras que se oponen en su naturaleza al concepto de Nefesh. ¿De acuerdo? Y Nefesh es sinónimo de basar, o sea, carne o cuerpo. Aquí lo puse ya, carne o cuerpo. Sencillo, fácil. la Neshama es La Neshama es el cuerpo incorruptible de Mashiach. ¿Ya? Por eso dice que él introduciría al Nishmat Hayim, al postrer Adán, que es cuerpo incorruptible, el poder de la vida, Nishmat Hayim. Un cuerpo que es el que parió y el que trae la vida eterna. Ya, yo he venido para que tengáis vida, vida en abundancia, no la vida biológica. Me explico, porque ya esa la tienen ustedes del primer Adán. Entonces yo he venido para que ustedes tengan vida. Nishmat Hayim vino para vida permanente, incorruptible, indestructible. ¿Ya? Porque si no es eso, entonces ¿para qué otra vida vino? Si al fin y al cabo nos vamos a morir. ¿Me explico? No está hablando de un concepto filosófico porque a nadie le serviría eso. No, vida mental, espiritual, pero te vas a morir y vas a quedar muerto. No tiene sentido. ¿Ya? Por eso, sí, y por eso dice, los justos heredarán la tierra. Literal, el bebé va a jugar con la serpiente y todo. No harán daño en todo mi santo monte. Y entonces, ¿ya? Es aquí. ¿Está claro? es aquí. Ese es Sí. el famoso Isaías 11. Isaías 11, ¿verdad? Bien, vamos a volver poco a poco a Romanos capítulo 8. Esto es un panorama. Entonces, cuando estamos en Romanos 8 hablando del Espíritu, hombre, yo creo que esto está claro, ¿no? Bien, entonces llegamos al versículo 26, que era donde habíamos terminado la clase anterior, ¿cierto? Entonces dice, y asimismo también el Ruach, o sea, el poder de Dios, nos ayuda en nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Ruach pide por nosotros con gemidos indecibles. O sea, es algo que tú no vas a poder expresar con palabras. Así que aquí no cabe meter el tema del don de lengua, porque de hecho si hablas lengua ya estás expresando algo. Lo que pasa es que aquí
dice el Espíritu intercede, por eso es que lo ven como una persona. Ya me explico. Ahora la pregunta parece es, que tuviera una cosa como distinta, o sea, como si tuviera ese papel. sí, pero ojo, cada persona, cada creyente ha recibido la mente de Cristo. ¿Me explico? Eso es lo que dice en Corintios. ¿Está claro? Entonces, no se puede estar hablando del Espíritu como una entidad aparte. ¿Me explico? Como si fuese una persona, porque entonces estaría fragmentado Aquí intercede. entre todos. Estaría fragmentado entre todos. Cada uno tendría un pedacito. Entonces ya no podíamos estar hablando de una persona, porque esa persona está fragmentada. Y ya se perdería el concepto como tal de... mejor dicho, tendríamos que de alguna manera todos conocernos entre todos, o estar interconectados entre todos, que es lo que algunos a veces piensan, ¿no? Pero resulta que lo que hace Dios en ti es muy distinto a lo que hace en mí, pero sabemos que todo procede de Él, porque dice, los dones son diversos, pero todos provienen de uno y el mismo Ruach, o sea, poder de Dios. ¿Está claro eso? Entonces cuando aquí dice que el mismo Ruach, hombre, lo que Dios ha puesto en ti, entiéndase, aquello que desde parte de Dios mató en ti el pecado, eso no es una persona, es aquello que Dios puso en ti, para que tú, en tu particularidad, en tu singularidad, fueses libre del pecado. ¿Está claro? Ese mismo poder de Dios pide en lugar de nosotros, ¿ya? Con gemidos indecibles, no los puedes descifrar, no los puedes expresar. Entonces dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de Ruach, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es el poder de Dios, no es otro. ¿Me explico? Entonces estaría Dios terminando, si es el Espíritu de Dios, estaría entonces mediando delante de sí mismo, o tendríamos que hablar de otro ente, que tiene una capacidad individual, separada de Dios, que conoce mejor que Dios al hombre, pues. ¿Me explico? Porque entonces, lo que trataría de insinuar, si tú lo ves como algo distinto, es que este espíritu que está dentro de ti ahora, te conoce mejor que Dios. Dice como intercede. Intercede, y como que Dios espera a que el espíritu se comunique y te traduzca los pensamientos a Dios o algo así. Eso no es parte de la coherencia. ¿Me explico? Todo esto es un lenguaje que te está diciendo simplemente que Dios conoce perfectamente. Lo dijo Mashiach, Dios sabe de qué tienes necesidad. No te es afanado por el día de mañana, ni qué comeremos, qué ver, porque Dios sabe de qué tienes. ¿Cómo lo sabe? Y en ese momento no se había derramado ni siquiera el Ruach HaKodesh. Entonces, ¿cómo sabía Dios lo que tú necesitabas allá en lo secreto, en tu intimidad de tu oración? ¿Me explico? ¿Cómo lo sabía? ¿Tenía Dios que esperar a enviar su espíritu para conocer que tú tenías esa necesidad? No. Entonces, ¿qué significa ahora que este Ruach esté intermediando por nosotros? Lenguaje significa que ya Dios ahora ha sellado una relación contigo permanentemente, por la cual tú no debes tener miedo. Miedo tendríamos antes que hubiese venido el Ruach HaKodesh, porque no teníamos la certeza, ¿será que yo estoy bien? ¿Será que Dios me ha perdonado realmente? ¿Será que ese sacrificio que yo llevé ayer al templo se hizo bien? ¿O cómo tengo yo esa certeza? ¿Ya? Pero hoy tenemos la certeza que hemos recibido las arras de Ruach. ¿Qué es las arras? ¿Arra qué es? Un adelanto, ¿no? Un anticipo, un aseguramiento. Aquí te estoy dando una garantía de que eso va porque va. Una prenda de garantía. Eso es las arras del Espíritu. Las arras del poder de Dios, de la vida indestructible. Las arras, el adelanto del poder de la vida indestructible es lo que Dios nos ha dado. El adelanto del mundo venidero. El adelanto del poder. Claro, del poder de la vida indestructible. O sea, la vida eterna. Es correcto. Así es sencillo. Las arras del Espíritu. Entonces, ¿será que el Espíritu es una persona distinta que se está bajando de la tula allí y Dios como que no se entera? El Padre como que no se entera. ¿Las arras son del Espíritu o son de Dios? ¿Me
explico, porque son dos formas de entenderlo. Las arras del espíritu o las arras espirituales. ¿Ya? ¿A quién le pertenecen las arras? ¿Será al espíritu como un ente aparte, como una persona aparte? ¿O es que esas arras son espirituales las que tú has recibido de parte de Dios? ¿Sí está claro? O sea, que lo ponen como Claro. No, lo ponen como un genitivo allí de, y eso refleja ya una separación. Resulta que no, y eso yo lo dije en la clase pasada. Casa de piedra, entiéndase casa pétrea. Es que este genitivo en castellano es un problema que nos dejó el latín, de donde nació el castellano, y el español no evolucionó. El español se quedó con un de que a veces genera ese tipo de confusión. Entonces, en vez de decir arras del espíritu, como si el espíritu fuese una persona, conéctate con este ejemplo. La piedra no es una persona, la piedra es algo de lo que está hecho la casa. Casa de piedra. La casa no le pertenece a algo, sino que esto es de lo que está hecho. Entonces, casa de piedra equivale a decir casa pétrea. Está dándole un adjetivo, eso se llama adjetivación del genitivo en lingüística. Entonces, Arras del espíritu no hace que el espíritu sea una persona. Te está diciendo que esa arra está hecha de espíritu. ¿Y qué es espíritu? Hombre, de lo incorruptible. ¿Me explico? arras incorruptibles. Es correcto, arras incorruptibles. Eso sería la forma de traducirlo. Si tú pones aquí arras, voy a ponerlo acá en el tablero, de el espíritu, ¿cierto? Eso equivale a decir arras espirituales. ¿Está claro? Es decir, de aquello que está hecho la arra que tú recibiste. ¿Cómo así? Es decir, la Claro, porque lo que arra está hecho, espiritual. El adelanto está hecho de qué? De algo incorruptible, indestructible. Ese es más Claro, más integral. ojo, de lo que vimos en Corintios. Arras espirituales, entiéndase, arras incorruptibles. Correcto. Cuerpo espiritual. Adelanto de tu cuerpo espiritual. ¿Está claro? Adelanto de lo que va a ser tu cuerpo espiritual. Eso es como hay que entenderlo. Son cuestiones de lenguaje, vuelvo y repito, son asuntos de lenguaje. Por ahí Roberto, disculpa, un hermano me decía, hablando del espíritu de lo incorruptible, me decía, pero es que usted con ese lenguaje tiene que cuidar la salvación con temor y temblor. Y concreto, no nos pusimos de acuerdo. Que le vaya muy bien, hasta luego. Claro. Porque el lenguaje entonces está pésimamente, literalmente traducido. Sí. Claro, es correcto. El problema es que lo has traducido literal y entiendes cada una de las partes como algo distinto. Y resulta que esto es una unidad lingüística, una unidad semántica. Casas de piedra, casa pétrea. Ya. No lo veas separado porque si te vuelves loco. Entonces el espíritu no es una persona el que mandó las arras o el dueño de las arras, sino que de las arras están hechas de ruaj. Es decir, están hechos de algo incorruptible. O sea, lo que mandó una vida incorruptible. Es correcto. Y las arras es el adelanto de ese poder indestructible. ¿Qué dijo Que Mashiach? que sale de Dios. Que sale de Dios. ¿Qué dijo Mashiach? Recibiréis poder de lo alto. Cuando venga, ¿qué? Hombre, Ruach HaKodesh. O sea que Ruach es poder de lo alto. ¿Sí o no? Es patético que se presenta en las iglesias de la Reforma que Dios no puede ser espíritu. Es correcto. Entendido Incorruptible. O que pueda recibir que acá. pueda recibir acá. Claro. Y fíjense ustedes que curiosamente las iglesias de corte presbiterianos niegan los dones del Espíritu Santo. Sí. Dicen no pueden entender eso, ¿sí o no? Y tratan de coartar eso. Bien, entonces por eso estamos leyendo aquí. Mas el que escudriña los corazones, ¿verdad? O sea, Dios, a través de su presencia, conoce cuál es la intención de ese ruaj que ha puesto en nosotros. Obviamente, ¿no? Porque Él es el que lo ha puesto. Y conforme a su voluntad, a su propia voluntad, es el que intercede por los santos. Es decir, en pocas palabras para que se entienda esto,
Dios nos ve a través de lo que ha Él hecho en nosotros y no a través de lo que nosotros somos delante de Él. ¿Sí me explico? Así de sencillo, para que lo entiendas. ¿Sí ves? Dios te ve a ti conforme a su presencia dentro de ti, conforme a la obra y al adelanto de la vida que Él ha puesto dentro de ti, no desde tu carnalidad. ¿Sí me explico? Es como decirles, a ver, voy a tratar de buscar un ejemplo en esta creación que es un poco complicado, pero se me viene a la mente algo. Supongamos que un entrenador, tú eres un atleta, el entrenador te ha dado a beber a ti un menjurje allí, súper vitamínico y de todo, que tú no sabes cuál es el efecto que tiene, pero el entrenador sí. Tómate esto, todos los días te lo da, todos los días te lo da, y tú te lo tomas, normal. Y el entrenador te pone a correr. Corre 1000 kilómetros, no puedo, hágale, yo sé que sí puede. Entonces, si el atleta se pone a juzgar las palabras del entrenador con base en lo que él conoce de su capacidad física, él dice, no voy a poder. Pero el entrenador dice, yo sé que sí vas a poder. ¿Por qué? Porque yo te he dado algo que tú no sabes cómo funciona. ¿Ya? Pero eso que yo te he dado, te va a dar para eso y más. Entonces, la exigencia que le da el entrenador a ese atleta no depende de su carnalidad o de su limitación física normal, sino de aquello que le ha dado para que lo haga. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que es posible para nosotros los creyentes hoy vivir dentro de los mandamientos. Porque ¿qué dice en Corintios? Que al hombre natural las cosas de Dios le parecen ¿qué? Locura. No las puede entender, no las puede discernir. ¿Por qué? Porque han de discernirse ¿cómo? Espiritualmente. Es decir, con la ayuda de aquello que Dios te dio con la mente de Cristo. ¿Sí ves? Entonces tú no vas a entender las cosas espirituales con tu raciocinio. Vas a encontrar limitaciones. Claro, vas a encontrar limitaciones a tu mente humana natural, carnal. Pero cuando ya tú conoces las demostraciones del poder de Dios, por ejemplo, humanamente la gente no podría entender que es una visión si nunca la ha tenido. Y la visión es un evento espiritual que Dios te permite ver cosas que tú no sabes explicarlo cómo lo estás viendo. ¿Me explico? Humanamente, si tú vas a explicar una visión, nadie te va a entender. De pronto puedes compararlo, hombre, haz de cuenta que tuvo un sueño pero estaba despierto, una cosa por el estilo. Pero no podrías entender y explicarlo si tú no lo has experimentado. Por ejemplo, el tema del mundo espiritual de las expulsiones de demonios. ¿Ya? Ahora, gracias a la tecnología, quizás de pronto podemos encontrar un video original donde se evidencie la presencia demoníaca y todo, pero el hombre racional niega eso. No, eso es medieval, eso es, ¿verdad?, religioso. Siga creyendo hasta que lo vea, ahí sí va a quedar mucho, no va a saber qué hacer y le va a chocar. ¿Ya? Hay gente que no sabe qué hacer, se quedan fríos. Pero si tú eres espiritual, ya tú sabes cómo funciona el mundo espiritual de Dios, la mente de Dios, sabes y no te sorprendes y sabes qué hacer. Pero el mundo y la ciencia va a ser avergonzado cuando se manifieste el imperio de la iniquidad y se queden así. ¿Y esto qué es? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ya? Pero nosotros sí sabemos qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí ves? Yo lo dije en unas clases anteriores. Una de las grandes diferencias entre un pecador normal y nosotros es que nosotros sabemos a quién le pedimos, a quién orar cuando hay una debilidad o algo. ¿Qué hace el carnal? Él mismo se trata de arreglar o desempatar ahí, miente aquí, después le miento al otro, después le miento al otro, y así vive. Nosotros, ¿ante quién acudimos? Ante el trono de la gracia y la misericordia. ¿Por qué nosotros sí podemos y él no? Porque él no tiene esa relación con Dios. Y de eso es lo que Pablo termina hablando en el capítulo 8 ahora. Dice, ¿quién nos va a separar de Dios, del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, nada. ¿Por qué? Porque Él ha puesto las arras
de la vida incorruptible en nosotros. ¿Sí ves? Las arras del Espíritu, las arras de la vida incorruptible. Por eso es que ya la carne nuestra ya no reacciona ni le copia a Satanás ni al mundo. Porque la vida que tenemos dentro ya se opone. Y lo dice en Gálatas, ¿verdad? El deseo del Espíritu, contra la carne. o sea, de la vida incorruptible, es en contra de la carne. O sea, siempre te va a llevar en contra de la carne. En contra. Porque para eso es incorruptible. Para eso es que no está viciado. ¿Cierto? Para eso es que es el poder de Dios. Para que tú no corras con el mismo desenfreno. ¿Está claro? Y ahí lo dice también en la segunda carta de Pedro. Vamos a leerlo. Es que eso es espectacular. Hace rato no pasaba por allá. Miren lo que dice la segunda carta de Pedro. Una de las grandísimas diferencias que el apóstol pone allí para nosotros con toda claridad está en el capítulo 4. En la primera carta de Pedro, capítulo 4. Primera. Sí. Capítulo 4. Mira lo que dice del 1 en adelante. Vamos a leerlo, que eso es espectacular esa cita. ¿Qué lo dice? A ver. Puesto que Mashiach ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Es correcto. Ojo, mira lo que está diciendo. El que ha padecido en la carne cesó el pecado. Siga. Para que ya el tiempo que queda en la carne viva no en la concupiscencia de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Eso, entonces, ¿qué es vivir en el Espíritu? Vivir en la voluntad de Dios. ¿Está claro? Así es, Sencillísimo. Siga leyendo. Basta ya el tiempo pasado de nuestra vida para haber hecho la voluntad de los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, desenfreno, banquetes y abominables idolatrías, lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, desilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los... Hasta ahí. Bueno, vamos a leer el verso siguiente para que quede aclarado enseguida. Porque eso también ha sido predicado, el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mira ese verso. Ahí hay un problema de traducción sencillo. Por lo cual ha sido predicado el evangelio por los muertos. ¿Quiénes son los muertos los que vienen hablando aquí? Los que hemos muerto al pecado. ¿Ya? Para que sean juzgados según la carne, es decir, según los carnales, según los hombres, ¿verdad? A fin de que vivan espiritualmente en Dios. ¿Está claro? El evangelio ha sido predicado por nosotros, los que hemos muerto al pecado. ¿Para qué? Para que el mundo nos juzgue a nosotros en la carne, ¿verdad? Y nos condenen, nos ultrajen. Que dice a los muertos. No, es por los muertos, no es a los muertos. Por los muertos. No es a. No es a, es por. Pensé que el texto lo toman los mormones para... Eso de los mormones, eso de los mormones es absurdo, ¿no? Por los muertos, te lo puedo probar con Corintios cuando Pablo dice, Por los muertos. claro, por los Esto ha muertos, sido predicado el Evangelio. por los muertos, Para nosotros. por nosotros. Pablo lo dice en Corintios cuando está hablando, dice, yo cada día muero, ¿ya? Entonces dice, bueno, ¿y qué harán los que son bautizados por los muertos? Los que son bautizados por los muertos, ¿qué harán si los muertos no resucitan? ¿Ya? Pero como sabemos que los muertos resucitan, por eso yo cada día muero, dice Pablo más adelante. No te entendí. Pablo pregunta en Corintios, ¿qué harán los que son bautizados por los muertos? Entiéndase los muertos ellos, los apóstoles, porque dicen que los muertos no resucitan. ¿Ya? Entonces ellos, Pablo dice, a nosotros nos llaman los muertos. Se le llamaban a ellos los... Por un lado muertos porque hemos renunciado al mundo, porque no vivimos la vida. Y por el otro porque creen que nos vamos a morir así y no vamos a vivir más. Entonces, ¿qué harán los que son bautizados por los muertos? O sea, por nosotros. Porque así los denominaban. Así los denominaban, que tú eres un muerto. Porque predicaban la resurrección. Mira, yo me acuerdo, hay una canción en el secular, me da risa porque uno se le quedan esas cosas cuando viaja en los buses y todo. Y hay una canción que dice que es una cumbia, un mapalé, una cosa así. Y dice el tipo, el que no baile con esto es porque tiene muerta el alma.
Bueno, yo estoy muerto. Según esa canción, yo estoy muerto. ¿Qué me explico? Esa es la ilustración de lo que Pablo está diciendo. ¿Qué harán los que son bautizados por los muertos, o sea, por nosotros, si los muertos no resucitan? Vamos a leer eso en Corintios, para que quede claro. Eso está Ahí ahí. es los bautizados, los que ellos bautizaron. Es correcto. Los creyentes. Es correcto. ¿Qué van a hacer los que O sea, son? ¿qué esperanza entonces le estamos dando? Estamos así, bautizando ¿qué? Para que mueran. Dignos seríamos de lástima, ¿verdad? Es verdad, ahí los mormones bautizan. Entonces, de mal leer ese pasaje salió la doctrina de los mormones que cree que tú te bautizas en este mundo y estás pescando un alma del infierno allá en la otra tumba o algo así por el estilo. Está bautizando muertos. Complicadísimo. Bueno, ¿dónde es que está eso? Aquí en 1 Corintios o en segunda. A ver. Donde dice, ¿qué harán los que se han bautizado por los muertos? Los que se bautizan por los muertos. Vamos a ver. Yo creo que es en la segunda, ¿no? No es la resurrección de los muertos, 15, ¿no? No. Bueno, vamos a ver si en el 14 al final aparece. A ver. Sí. Aquí, sí. En el 15, vamos a ver. Así mismo, muerto, bueno, creció la semana. Primera de Corintios 15, 29. Ese es, sí, correcto. Entonces dice, y el postrer enemigo, el 26 dice, el postrer enemigo que será desechado será la muerte, ojo, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetas a él, claro está, excepto aquel que sujetó a todas las cosas, es decir, Abba. Más, luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también Mashiach, como el cuerpo, el heredero, estará sujeto a la plenitud de la deidad, ¿verdad? Para que Dios sea todas las cosas en todos. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que son bautizados por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues son bautizados por los muertos? O sea, esa es una pregunta irónica. Claro. ¿Sí o no? Una ironía. Una ironía, ¿no? Entonces dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Te das cuenta? Ellos son los muertos. Sí, por la gloria que en orden a vosotros tengo en Mashiach, Yehoshua, Señor nuestro, cada día muero. ¿Sí ves? Cada día muero. Entonces yo soy el muerto, Pablo está diciendo. ¿Qué van a hacer aquellos a quien yo he bautizado si los muertos no resucitan? Claro, es como si le estuviera yo transmitiendo muerte. Transmitiendo muerte. O sea, ¿qué será de ellos entonces? ¿Qué Si será? yo estoy muerto, como dicen ustedes, Claro. entonces de ellos ¿qué? Lo estoy, mejor dicho, matando. Es correcto. No Te estoy hay enviando- esperanza. Exacto, Sí, no hay esperanza para él. Ah. Correcto, y le estoy... Pero todo eso en base a los que dicen que los muertos no resucitan. Entonces, si predicamos la resurrección, ellos lo señalaban, que va, tú estás muerto, Es tú correcto. eres muerte. Tú eres muerte. Porque eso es lo que ellos ven, que el hombre muere. No disfrutas la vida, no No le das disfruta la vida, no le das al esperando cuerpo, otra vida. no le das al sigue- cuerpo lo que sigue pide. así y te vas a morir. Sí, y no le das al cuerpo lo que está pidiendo. ¿Ya? Y el verso 30, ¿cómo? Dice, y porque nosotros peligramos a toda hora, ¿verdad? O sea, si estaríamos muertos, déjenos morir. Pero ¿por qué son enemigos de nosotros? ¿Por qué nos inculpan? Déjenos que estamos muertos, ¿no? Pero por algo nos están persiguiendo. Persigue, claro. Claro, por algo nos están persiguiendo. ¿Por qué les incomoda si estamos muertos? Sí, estamos Así es. muertos, claro. ¿Cierto? Y es lo mismo que dice en Pedro, a estos les parece extraño que ustedes no corran en el mismo desenfreno y los ultrajan. ¿Me explico? Sí, que esa es la envidia. Es correcto, o sea, ese sería el indicador de que hay algo aquí opuesto a la espiritualidad. A la espiritualidad. Porque No si quiere tú, que porque si te parece una vida tan locura. una locura, una vida tan desgraciada, la espiritual, ¿por qué te incomoda? Déjalo. Ah, Tú disfruta tu vida, pero es la carne tan viciada al pecado la que que no quiere ver otro. no quiere ver otra cosa. Y es lo que explicábamos sobre Satanás. El mero hecho de Dios poner el Gan Eden en este mundo caído ya le fue irritante a Satanás. No lo Es que quiero- mira, te voy a decir por experiencia. Ya. Si tú sales con un grupo de Ajá. amigos y tú no bebes con ellos, Claro, te ultrajan, te la montan, te la montan. claro. Ya me explico. Entonces, ¿para qué Te la viniste? montan. Ya. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos quieren que tú corras
En el con mismo ellos, desenfreno. En el mismo desenfreno. Mira, Por eso. a eso se le llama en algún momento. Son activistas del pecado. O sea, hey, si te vas a sentar aquí con nosotros, tienes que fumar, tienes que beber, tienes que hacer lo que nosotros Identificarte hacemos. O si con no, nosotros. vete de aquí. O sea que fíjate tú, en conclusión, la carne exige identidad. Claro. Claro. ¿Cierto? La carne te exige identidad. Si no eres los nuestros, ábrete. Claro. ¿Ya? Y entonces Dios no va a hacer eso. Dios no va a exigir identidad. Si tú eres los míos, tienes que mostrar fruto mío. ¿Cierto? Mostrame los frutos de la O sea, en el mundo tú sí te dejas influenciar y mandar de otros que han armado su identidad allí y tú te dejas someter. Porque si no te excluyen. Ni que piensas que voy a hacer yo entonces. ¿Cierto? ¿Ya? Pero acá la ventaja es que Dios no nos pone a luchar contra reglas inventadas ni nada, sino que, como volviendo al tema, Él ha puesto en nosotros, o dice, Él produce en vosotros el querer y el hacer. ¿Sí ves? Por eso el llamamiento es, oye, tú tienes las armas del Espíritu, tú tienes el poder para combatir la carne. Ahora no vas a salir diciendo, ay, que Dios no ha puesto el querer. ¿Cómo que no? Tienes el poder para vivir según la voluntad de Dios. Ahí lo acabamos de ver en Pedro. ¿Sí o no? Aquel que ha muerto a la carne sabe vivir en la voluntad de Dios. Aquel que muere. Claro. Aquel que ha matado, que ha crucificado con Mashiach su concupiscencia y su delito, sabe vivir perfectamente en la voluntad de Dios. Es decir, en el Espíritu. Por el Ruach. Por el Ruach. Por nosotros, no por nosotros. No por nosotros, obviamente. Claro. Mira que lo dice Jacob, también lo dice. El Espíritu, el poder que ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente. Fíjate tú. ¿Ah? ¿Sí ves? Pero la vida incorruptible no. La vida incorruptible nos reclama. Dice, ya usted no es de allá, venga para acá, mijito. ¿Cierto? Venga para acá. Deje esa botellita ahí, deje ese cigarrillo ahí, venga para acá. ¿Cierto? Y tú ya respondes. No respondes, simplemente actúas conforme te dicta el poder de Dios dentro de ti. Hay coherencia. Claro, hay una correspondencia allí. No porque tú decidas responder ni nada, es que es lo natural. Es la nueva vida dentro de ti. Es el hecho de ser seleccionado Claro, para vivir. es correcto, ser guiados. O él lo dice en otra parte, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, Estás bajo condenación. ya no está bajo condenación. Ahí. Lo leemos en Romanos 8. Romano, claro. Pero si sois guiados, ya tú no estás bajo condenación. ¿Sí ves? Por eso es ese antagonismo del mundo. El mundo le fastidia correcto. que no vivamos conforme. Ahí lo acabamos de leer. A ellos les parece cosa extraña que no corramos en el mismo Pero la desenfreno. pregunta termina siendo lo que decía el hermano. ¿Por qué le fastidia? Es Si, correcto. o sea, si no te incomodo y no te afecto, ¿por qué te fastidia? Claro. Que yo viva Porque no conforme a tu él busca que te identifiques con él. Correcto, es porque la carne. Entonces lo iba a decir ahorita, perdón, se me ha olvidado la idea, que ya estamos terminando. Es lo que decía ahorita, algo que alguien de alguna manera llamó muy apropiadamente el efecto hijas de Lot. ¿El efecto? El efecto hijas de Lot. ¿Por qué? Porque resulta que si van a la historia, Claro. la hija mayor indujo a la otra para no sentirse culpable. ¿Ya? El pecador te va a tratar de inducir a ti porque el hecho de que tú seas diferente lo hace a él sentir culpable. ¿Sí me explico? Entonces dice, yo mejor te contamino a ti para que nadie me redarguya en mi conciencia, porque es pecador. Por eso es que el pecado ataca al espiritual. ¿Me explico? Porque se siente acusado automáticamente. Sí, sí, Es como en un cuerpo de un colegio, un curso, ¿por qué siempre le tienen la mala al nerd? Porque es el que dice, profesor, la tarea. ¡Hey! Se echa enemigo a todo el curso. ¿Me explico? Y lo digo por experiencia, ¿no? Bastante que me la montaron. ¿Pero por qué? Porque la pereza del resto, la negligencia del resto, la falta de todo del resto no quiere que haya una voz que los exponga públicamente. Porque a la hora que yo decía, pues eso es la tarea, todo lo demás. ¡Cállate, sapo! ¿Me explico? Pero así pasa a nivel espiritual. Por eso es que dice que somos como luminarias en el mundo, ¿ya? En medio de esta generación adúltera y perversa.
¿Y qué es lo que va a querer las tinieblas? Apagar la luz. Cuando la degeneración se refiere A la creación. a la creación, Sí. no a un periodo. No a un periodo de edades, no, correcto. entiéndase generación como algo que ha sido generado. O sea, la creación, La creación como ya, tal. la descendencia humana. O sea, ahí el testimonio está diciendo que esta creación es perversa. Es correcto, está dando ese testimonio. La raza humana es perversa y es enemiga de la luz. ¿Sí ves? ¿Qué dice Juan? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y entonces, ¿qué más claro lo puedo decir? No lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo la Escritura. ¿Ya? Entonces, en muchos textos, en Isaías, dos preguntas. Dice, quebrantaron mi espíritu, así lo dice. Es decir, la relación íntima que Dios tenía con su pueblo. En ese momento con el pueblo Claro. hebreo. Sí, porque intimidad. Ruach en última significa esa intimidad, ¿no? Lo estamos viendo ahora. Es la intimidad de los pensamientos, de tú tener allí esa conexión con Dios. Ahí dice, pero también dice Isaías, manifestaré, le revelaré mi espíritu. Claro, también. O sea, va a restaurar la relación. Por eso es que surgió el concepto de la Shejina, que no existía antes, y en arameo se le llama matronitá, porque se le llama la niñera. ¿Por qué? Porque dice la parábola del Midrash. Es como que el padre va a echar al hijo de la casa y tiene una empleada que ha sido la nana, que le sirve a él y le sirve al niño, y la nana, por defender al muchacho, dice, entonces yo me voy con él. Entonces el padre, por causa de la nana, mantiene conexión con el hijo. Es una parábola, ¿no? Para decir de que hay un lazo extremo por el cual Dios nunca ha cortado la relación con su pueblo Israel del todo, sino que aún en la diáspora, aún en el castigo, allá te mando esto para ellos, ¿ya? Eso es lo que llaman la Shejina. Esa compañía, aun cuando el disgusto está en su mayor pico. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Por qué no lo abandonó? Porque Dios juró por sí mismo. Y ese juramento que hizo por sí mismo, ahora lo han materializado enviándonos su Ruaj. Por eso dice que Él no se puede negar a sí mismo. ¿Por qué? Porque ahora habita dentro de nosotros. Ese Ruach es el que nos llega por gracia. Es correcto. Por la obra del Corbán de Mashiach. Por la obra. Si no fuese por la obra del Ruach, No hay otra forma. No hay otra forma. Y cuando habla de verdad, dice que son Emet. Emet es la palabra de Dios, la Torah. Es decir, que lo que va a producir el Ruaj en nosotros es llevarte a la Torah. Ah, ok. ¿Me explico? No es. No es una cuestión filosófica. La Torah es la verdad, o sea, tu palabra es verdad, lo dijo Mashiach, ¿no? Torah Haemet, eso también lo dice en un salmo, ¿ya? ¿Qué está diciendo? Sencillo, la venida de Ruach HaKodesh a tu vida no te va a llevar a otra verdad distinta de la Torah. Solo por el Corbán viene el Ruach. Claro. Que es una promesa en Isaías y Jeremías. Claro, ¿te acuerdas cuando explicamos lo de la vaca que Claro. se consumía y la ceniza La era lo que ceniza. se volvía en el agua y era lo que te purificaba a ti? Te Sí. hacía apto para la volver. parábola de la vaca roja, que es excelente. Es correcto. Ahí. Pero entonces cuando siempre dice, el Ruach nos convencerá de pecado, De justicia y de juicio. y de juicio. Claro, va a revelarte esas cosas que antes te eran ocultas, Que son Emet, que son verdad. que están denunciadas por Dios. Pero la verdad como tal, más allá de eso, ¿verdad? Es justicia y juicio, que es lo que proviene de parte de Dios. ¿Sí ves? Justicia y juicio. El pecado te lo va a revelar, obviamente, pero más allá, lo tocante a la verdad, es la justicia y el Y juicio. entonces, justicia como salvación y vida eterna. Es correcto. Y juicio como qué? Como defensa, porque Defensa hemos hecho contra acá qué? defensa de la acusación de Satanás, porque Dios nos está defendiendo ahora. ¿Se acuerdan que yo le explicaba aquí? El verbo juzgar es defender. El Salmo 43 creo que lo dice, júzgame Dios, es decir, defiende mi causa. Aunque sí lo explicaste. O sea, el Ruach os convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Claro, la defensa, que Dios va a defenderte, lo que hablamos en Romanos capítulo 2. ¿Te acuerdas? El que peque dentro de la Torah, por medio de Torah será juzgado, o sea, defendido. Se le darán los méritos, por eso citamos el Salmo 50, ¿te acuerdas? El que me preguntaste esta mañana. Para que tú justifiques con tu palabra y dejes el mérito en el juicio. ¿Ya? El juicio de Dios hacia nosotros es la defensa, porque El juicio de Dios hacia nosotros es en defensa. Dice, ya no hay condenación para los que estamos en Yehoshua. Que el juicio viene es una forma de justificarme ante Es el correcto, pecado. es correcto.
Darte los méritos que tú no tienes. Ese es el juicio. Ese es el juicio. Claro que sí. La imputación de los méritos para que tú no solamente salgas perdonado, sino que no vuelvas a delinquir. ¿Me explico? Eso es lo que hace Ruach HaKodesh en nosotros. Por eso el famoso estado, júzgame. Claro, júzgame Dios. Convencerá de juicio es eso. Claro, a ti te va a redarguir y te va a mostrar cómo Dios te va a dar la capacidad para que tú salgas perdonado, reconciliado y no vuelvas a pecar. Eso es lo que hace el Ruach. Claro. Que entra cuando juicio, no es que entra en un juicio como si fueran dos A juzgados. condenarnos o algo así No, por el ¿verdad? estilo. Claro. El juicio es el Shofteni que... Shofteni el Kasiti Bach dice, júzgame Dios porque en ti me refugiaba. Defiende mi causa. Pelea mi causa. Júzgame es... Defiéndeme. Sé tú. Mi defensor. Okay. Sé tú mi defensor. Y lo diferencio de justicia de sede. Claro, que es la entrega de la vida eterna, la salvación. Aquí lo hemos dicho, ¿no? Sí, claro. Bueno, y que se diferencia muchas veces del sede de la antigüedad, que es como principio. la tzedakah ya es el amor al prójimo, ¿no? El buen proceder como tal. Bueno, Javerín, entonces vamos a regresar ya para terminar, porque se nos está yendo el tiempo bastante, pero hemos hablado muchísimas cosas hoy, ¿verdad? Esto ha sido un paseo interesante, ¿no? Bien, entonces en Romanos capítulo 8, para terminar la idea, dice aquí que esto fue lo que nos llevó a Pedro, ¿no? Hombre, Dios te ve a ti conforme a lo que Él ha puesto en ti, no conforme a tu debilidad en la carne. Así que Él habla de ti. O sea que cuando Él dice que Él intercede por nosotros, Ajá. es con respecto a lo que Él ha pensado De nosotros. Es correcto. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Dice el 28, y por eso mira lo que dice. Y sabemos, por lo tanto, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan al bien. El bien es Dios allí, ¿no? Perdón. Sí. Dice, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Qué tiene que ver el corazón y el Espíritu? Es lo mismo. Vuelvo y repito, el corazón está atado o ligado a la debilidad humana. ¿Ya? Es lo que viene hablando. Él nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es el paralelo de debilidad? El corazón. Está expresado en el corazón. O sea que cuando dice que escudriña los corazones, o sea, conoce la debilidad de cada uno. Claro. ¿Ya? Pero dice, sabe cuál es la intención. No sé, a veces no se conectar con el corazón y sabe. No, Dios es el que escudriña. Y Él sabe cuál es la intención de Ruach que ha puesto dentro de ti. Sí, pero digo, escudriña los corazones como quien dice, yo pensaba, pues, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del corazón. No, son dos cosas diferentes. Algo así. No. Entonces el Espíritu, como conoce las intenciones del corazón, es que lo que intercede a lo que nosotros no sabemos cómo pedir. No, así no es. Acuérdate, el corazón está ahí, debilidad. Sencillo. ¿Ya? El corazón es debilidad. Dios sabe cuál es el poder que ha puesto dentro de ti. Y Él discierne la debilidad tuya. Y Él conoce cuál es la intención de Ruach que ha puesto dentro de ti. Cuál es el propósito de lo que Él ha puesto dentro de ti. Y por eso di el ejemplo del entrenador. El entrenador sabe lo que te ha dado a tomar y a comer y la alimentación que te ha dado, y por eso sabe lo que te puede dar y pedir. ¿Cómo podemos entender entonces la palabra interceder? Conocer, mediar. Mediar contra tu propia carne. Porque es que la carne en última es la que se va a levantar contra el espíritu. ¿Me explico? Tu corazón, corruptible y no arrepentido, carnal, es el que se va a levantar contra el espíritu, contra el poder de Dios. Lo estamos viendo y en Gálatas lo vimos también. ¿Ya? Él es el que intercede, es decir, intercede en el sentido figurado de que Dios no te va a ver según tu debilidad o no te va a condenar por tu debilidad, sino que te va a apoyar con base en el poder que ha puesto dentro de ti. Por eso es que intercede, entre comillas. No porque haya un ruego del uno hacia el otro. ¿Me explico? Lo voy a ilustrar de esta manera. Sencillo, un caso bíblico. Decirlo de este modo y creo que lo van a entender. El hilo rojo intercedió por Rahab, la exramera de Jericó. ¿Está claro? El hilo rojo intercedió. ¿O no? ¿Me explico? Sentido figurado.
¿Por qué? Porque cuando los espías estuvieron en Jericó dijeron a Rahab, bueno mira, nosotros vamos a venir aquí a acabar con toda esta ciudad. Ay, mi familia, bueno, todo el que tú quieras, invítalo, mételo aquí y pon este cordoncito rojo. No se te olvide, porque cualquiera de nosotros que vea este cordón sabe que esta casa es intocable. ¿Ya? Así que no respondemos si alguno de tus familiares o amigos que estén afuera sean muertos. Respetaremos este cordón. Y si alguno de los que están adentro muere, cae la responsabilidad sobre nosotros. Así que, en pocas palabras, el hilo rojo intercedió por Rahab y su familia. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, cuando los soldados israelíes fueron allá, cuidado, esa es la casa del hilo rojo. El hilo habló, intercedió por ellos. Pero ¿acaso en verdad el hilo estaba intercediendo? Hombre, era una señal que ellos mismos habían dejado allí. Y cuando ellos la vieran, la iban a reconocer e iban a saber qué era lo que tenían que hacer con esas personas. ¿Me explico? De igual manera, Dios ha puesto ese hilo rojo en nosotros, el Ruach HaKodesh. Y cuando Dios nos ve, este es de los nuestros, tranquilo, ha pecado, sí, este tiene un tratamiento especial. ¿Me explico? El hilo rojo, entonces el hilo intercedió por Rahab, el Espíritu intercede por nosotros, no porque hable hacia otra persona, no porque sea otra cosa distinta, es la señal por la cual Dios sabe qué es lo que tiene que hacer con nosotros. ¿Sí me explico? ¿Se entendió el ejemplo? Sí. Perfecto. ¿Ya? Bíblico, ahí está, escrito, el hilo rojo intercedió por nosotros. Es una señal que Él ha puesto para saber qué hacer con nuestra debilidad y con nuestros problemas, con nuestras cosas. ¿Ya? Así de simple, ¿se entiende? ¿Ok? Entonces dice... Es como si Él viera el pacto. Es correcto. Se acordará de nosotros no conforme a nuestra carne, sino conforme a sus promesas. A su promesa. A su propósito, a su diseño. Yo me acuerdo que a este yo le escogí en sentido figurado. Hay que entender en sentido figurado. Claro que sí. Yo me acuerdo que a Pablo yo lo llamé para preparar a los gentiles. Bueno, listo, venga. Yo me acordé que al hermano lo llamé fue para esto, y así. Es una forma de decirlo, ¿no? Una forma de decirlo. De que Dios se acuerda del pacto y la función que te dio a ti cuando te llamó, por la cual nunca te va a abandonar a merced de tu propia carne, ni de tu propio corazón o de tu propia debilidad, sino que te va a sustentar y te va a guardar celosamente. Entonces, eso es lo que intercede. Sentido figurado. ¿Me explico? Sí, correcto. ¿Ya? Todo un lenguaje literal. Definitivamente todo un lenguaje literal. Claro. Esa es su fidelidad. Claro, esa es su fidelidad. Es la fidelidad. Es correcto. En lo último es. Así es, así es, hermano. Muy bien. Entonces, por eso decimos que los que sabemos que los que aman a Dios, los que podemos amarlo porque Él ha permitido y ha causado que lo amemos y no lo aborrezcamos, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿te das cuenta? El propósito. Dios se acuerda de nosotros conforme a su propósito, con que nos ha llamado. Por eso es que ese propósito intercede por nosotros. El propósito. Lo que intercede. ¿Está claro? Bueno, Javerín, ha sido un placer. Maravilloso, ¿ah? Qué bueno, espectacular. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.